¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a las clases virtuales. En esta oportunidad vamos a desarrollar el curso de personal social correspondiente para el cuarto de primaria. El tema a hablar el día de hoy, jovencitos, es la cultura Paracas. Muy bien, vamos a empezar. ¿Qué es la cultura Paracas, chicos? La cultura Paracas fue una importante sociedad en la historia del Perú, muy conocidos por su arte textil, ¿sí? Sus momias y por la trepanación craneana, ¿sí? Entonces, la cultura Paracas es importante por estas características. Textiles, ¿sí? Mantos muy finos, muy bordados, y sus momias y trepanación craneana, ¿sí? Surge aproximadamente entre los años 700 y 200 antes y después de Cristo. ¿Muy bien? Ahí tenemos, por ejemplo, básicamente la característica sobresaliente de la cultura Paracas, que eran sus textiles, son los considerados más finos de todo el mundo, los más hermosos también dentro de la cultura peruana, y las momias, ¿no?, encontradas en algunos fardos funerarios, ¿no?, dentro de la cultura Paracas. Bien, descubridor, al igual que la cultura Chavín, es el arqueólogo Julio César Tello, ¿no?, padre de la arqueología peruana, ¿no? Él descubre fases en esta cultura. Va a encontrar y las va a caracterizar en dos fases. La cultura Paracas va a tener dos etapas: Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Acuérdate muy bien, jovencito: Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. ¿Ok? Ubicación. La cultura Paracas se ubica en el departamento de Ica, Pisco, ¿no?, en la región de Ica, ubicada a 18 kilómetros de la ciudad de Pisco, ¿sí? Ese va a ser, pues, el lugar donde se desarrolla esta cultura. ¿Te acuerdas de la cultura Chavín? Claro. Ubicación departamento de Ancash. La cultura Paracas se ubica en el departamento de Ica. Se desarrolla en Pisco. Muy bien, jovencitos. Sociedad. ¿Cómo era la sociedad de los Paracas? Bueno, al igual que la cultura Chavín, estaba influenciada por los gobiernos teocráticos, ¿no? ¿Recuerdas de los chavines que ellos gobernaban con el terror a sus pobladores? Ellos también van a continuar la misma función, ¿no? Y vamos a ver que la población de la cultura estaba compuesto por campesinos que aceptaban todo lo que decían los sacerdotes porque temían el castigo de los dioses si no obedecían, ¿no? Los pobladores aceptaban que los gobernantes, sacerdotes, ¿no?, gobernaran todo lo que ellos decían en nombre de los dioses, ¿sí? Para ello era importante, ¿no?, que el noble tenga un sacerdote y también un guerrero para poder dominar a la población. Periodos. ¿Recuerdas los periodos que Julio César Ortello había dicho? Paracas Cavernas. Paracas Cavernas se caracteriza porque los hallazgos básicamente tienen tumbas en forma o entierro en forma de botella invertida, ¿sí? Aquí vamos a encontrar o vamos a ver hallazgos de fardos funerarios. Este es un fardo funerario. ¿Qué es un fardo funerario? Era una canastilla donde colocaban a un muertito y lo envolvían con mantos, ¿no?, en forma de saquitos. Dentro de esa canastita, profesor, le ponían alimentos, ¿no? Se ha encontrado que se encontró, por ejemplo, corontas de choclo, ¿no? Se encontró hojas de coca, se encontró mates, ¿no?, chicha de jora, ¿no?, y también finos mantos cubiertos. Aquí también es importante: si tenía varios mantos, varias capas, pertenecía a una parte importante de la nobleza, ¿no? Era una persona muy importante. Mientras si tenía pocos mantos, era un poblador común, no tenía mucha importancia, ¿no? Básicamente era lo que eran Paracas Cavernas, ¿no? Se sitúa bajo la arena a 2 metros de profundidad, ¿no?, y tienen la forma de una copa invertida, ¿no? Allí se hallaron a las momias envueltas con fardos hechas por telas que rodeaban, pues, ofrendas, ¿no?, constituidos como por ejemplo el maíz, yuca, frijoles, payares, ¿no? Eso era lo que se encontró.
La población debió ser agricultora, guerrera, religiosa y alegre, ¿no? Esto es lo que se encontró. Se excavaba a profundidad, perdón, se excavaba a profundidad y luego se escarbaba pues horizontalmente y ahí se colocaba los fardos funerarios. ¿Por qué, profesor? Parece una copa, ¿no? O una botella, en forma de copa invertida. Bueno, se dice que en ese entonces la idea era de que no saquearan, ¿no? Porque algunos le ponían riquezas, ¿no? Entonces, si uno entraba a excavar, excavaba y seguía excavando. Mientras que estos eran pues escondidos, ¿no? Muy escondidos. Y es así que ellos, los Paracas Caverna, van a caracterizarse por los fardos funerarios, ¿no? Y por sus entierros en forma de botella invertida. Luego tenemos a Paracas Necrópolis. Necro proviene de muerto y polis proviene de ciudad. Una ciudad de muertos, ¿no? Eso es lo que significa necrópolis, ciudad de muertos. Paracas Necrópolis es la fase cultural simbolizada por un cementerio rectangular. Aquí enterraban a sus muertos, ya no en forma de fardos funerarios, ¿no? En forma de entierros, sino en forma de tumbas rectangulares, como casitas que le hacían a los muertitos para que los puedan colocar ahí, ¿no? Enterraban a los integrantes de la casta dominante, ¿no? Importante entonces Paracas Necrópolis por sus tumbas rectangulares. Las paredes de sus tumbas están edificadas de piedras pequeñas unidas con barro calcáreo, que cuando se endurece es semejante al cemento. Los techos son de palos de guarango o de huesos de ballena, ¿no? Básicamente eran adobes, ¿no? Las construcciones que ellos realizaban para los entierros en forma de tumbas rectangulares, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que eran los cementerios, ¿no? En ese entonces entrabas y colocabas al muertito en casitas o tumbas rectangulares, ¿no? Se dice que también se enterraba por familiares, ¿no? Por familias. Quiere decir que si moría el papá, más adelante moría la mamá, en ese mismo lugar lo enterraban, ¿no? Y así enterraban a sus muertos en tumbas rectangulares, ¿no? Ahí podemos ver entonces algunos fardos. También tenemos ahí ofrendas, ¿no? Que le ponían para que puedan... Ellos tenían el pensamiento de que cuando morían viajaban a otro lugar y necesitaban pues de alimentos, ¿no? De bebidas para que puedan hacer ese largo viaje. Y por eso le ponían pues, ¿no? Alimentos, bebidas, ¿no? Muchas cerámicas como parte de la ofrenda, ¿no? Importante entonces Paracas Necrópolis por las tumbas rectangulares. Actividades económicas que desarrolló la cultura Paracas. Bueno, ellos van a dominar el desierto. Recuerda que Ica se caracteriza por tener desiertos, ¿no? Y el lugar donde ellos viven es un desierto. Profesor, pero en un desierto no hay agua. ¿Cómo es que ellos convirtieron ese desierto en zonas productivas donde crezca vegetación? Construyendo canales de irrigación, ¿sí? ¿Qué es un canal de irrigación? Básicamente era pues así como las sequías que vemos actualmente, ¿no? Que construían trayendo desde los ríos hasta los pueblos, ¿no? Usaron la técnica de la chacra hundida. Era pues construían huecos, los llenaban de agua, de tierra y ahí sembraban, ¿no? Como reserva de agua, por ejemplo, ¿no? Sus principales cultivos fueron el algodón, el payar y el maíz. El algodón era un cultivo importantísimo para la elaboración de los tejidos. En su alimentación incluyeron pescados y mariscos, ¿no? Por ser parte de la costa y estar cerca al mar, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, uno de los canales de irrigación, ¿no? Que actualmente también se realizan, ¿no? Los canales de irrigación para poder realizar pues siembras, ¿no? En diversas partes donde no hay agua, ¿no? Textilería. Habíamos mencionado que los Paracas se consideraban por sus hermosos mantos, ¿no? Se caracterizaban por sus hermosos mantos. Estos mantos, estos tejidos,
estaban hechos de materiales de alta calidad, ¿no? Como por ejemplo de la alpaca, de la lana de la vicuña, el algodón y también plumas multicolores, ¿no? Con tintes naturales. Ellos plasmaban, por ejemplo, a sus dioses, ¿no? Tenían un dios volador llamado Kon. Este dios volador también era plasmado dentro de sus mantos, ¿no? Utilizaron dibujos geométricos y una hermosa combinación de colores como por ejemplo el rojo, el azul, el amarillo, negro, blanco, entre otros. Los mantos de la cultura Paracas son conocidos en todo el mundo por su gran calidad y finos tejidos, ¿no? Importante entonces la parte de la textilería por ser característico de mantos finos y tejidos de muchos colores. Dentro de la cerámica era estructural y esférica, ¿no? Como la forma de una calabaza. Su cerámica era forma de una calabaza, con dos caños y un puente, ¿no? Sus motivos eran felinos, peces, aves, serpientes, porque recuerda que estas eran influenciadas de la cultura chavín. Ahí tenemos, por ejemplo, rasgos de felinos. Y esto vamos a ver importante de la de cultura Paracas, que tiene puentes con dos cañitos, ¿no? Importante de la cultura Paracas, ¿sí? En la época de Paracas Cavernas se utilizó la policromía. ¿Qué cosa es policromía, profesor? Muchos colores, ¿sí? Mientras que en la época de Paracas Necrópolis se utilizó los colores crema con estilo monócromo. Quiere decir un solo color. Paracas Cavernas, muchos colores. Paracas Necrópolis, un solo color, ¿no? Ahí te decía la característica importante, ¿no? Dos cañitos y un puente, ¿no? O dos picos, ¿no? Dos picos y un puente. Profesor, ¿qué almacenaban ahí? Bueno, pues almacenaban la chicha de jora, ¿no? Algunos medicamentos que también vamos a estudiar más adelante dentro de la cultura Paracas. Medicina y cirugía. También eran expertos en operaciones quirúrgicas, especialmente la trepanación craneana, ¿no? Con el fin de curar fracturas, infecciones y tumores. Aquí hay algo importante que explicar. Cuando una persona se sentía mal, ellos creían que en su interior habían entrado algunos espíritus malignos que estaban haciéndole daño. Por ejemplo, si tú tenías dolor de cabeza y te quejabas, ¿no? Tú te quejabas, me duele la cabeza. Los sacerdotes decían, ah, ya te duele la cabeza, muy bien, te vamos a curar. ¿Y por qué te curaban, profesor? Porque dice que tú tenías espíritus. Y la forma de que salga ese espíritu era haciendo un agujero en la cabeza, ¿no? Haciendo un agujero en la cabeza, en el cráneo. De esa manera salía el espíritu y tú te sanabas, ¿no? Profesor, pero al hacer ese hueco en la cabeza, ese agujero en la cabeza, ¿no te dolía? Sí te dolía, pues. Pero para que no te duela, ¿no? Usaban anestesia, como por ejemplo la hoja de coca. Hacían que la persona, ¿no? Chacche la hoja de coca y le daban chicha de jora. Es decir, lo embriagaban con bebidas alcohólicas, ¿no? Como la chicha de jora. Para que cuando empiecen a realizar la operación no tengan dolor, ¿no? Y también eviten las infecciones, ¿no? Ese era el gran avance que tenían los Paracas, ¿no? De la medicina de las trepanaciones craneanas. Profesor, después de la operación, ¿las personas sobrevivían? Sí, algunas sí. Luego de hacer el agujero en la cabeza, le ponían una lámina de cobre y lo envolvían con telas, ¿no? Algunos sobrevivían, pero como tenían muchas hemorragias, muchos fallecían, ¿no? Quiere decir que no era tan común ver personas que sobrevivían, ¿no? Fíjate la magnitud del agujero que realizaban al cráneo, ¿no? Era muy grande. Por esa razón que muchos fallecían producto de hemorragias, ¿no? O de infecciones que tenía, pues, la cabeza, ¿no? Entonces también los Paracas son caracterizados por realizar las trepanaciones craneanas, ¿no? A eso se le llama trepanaciones craneanas. Muy bien, jovencitos. Usaron hachitas de cobre, básicamente con la cual hacían pues el agujero en el cráneo, ¿no? En otros casos se le considera como fresas de obsidiana, ¿no? A este material. Eran hachitas, cuchillitos hechos de cobre, ¿no? Aquí podemos verlo, por ejemplo.
hechas a base de cobre, ¿no? A estas fresas de obsidiana. ¿Por qué le llamaron fresas de obsidiana? Bueno, porque parece una fresa, ¿no? La forma de las lanzas, de las puntas con las cuales hacían el agujero, tenían esa forma, ¿no? Muy bien. También vamos a ver dentro de la cultura Paracas las deformaciones craneanas, ¿no? Eran cabezones, profesor. ¿Por qué, profesor? Porque ellos realizaban, desde niños, a los niños, los sujetaban con tablillas para que cuando sea grande sea diferenciado como persona importante, ¿no? Desde muy niños agarraban tablas y los amarraban, ¿no? Para que su cráneo quede de ese tamaño, ¿no? Alargado. Cosa que cuando sean grandes, sean personajes importantes de repente, ¿no? Sean diferenciados, ¿no? Entonces, las deformaciones craneanas se realizaban con una tablilla rellena de algodón, con lana, con amarras, colocadas sobre la porción del cráneo que se quería modificar, ¿no? Vemos tipos de modificaciones, ¿no? Por ejemplo, cráneos cónicos, cráneos bajos y frontal alargado, ¿no? Frente hundida. Lo que se quería hacer, ¿no? Era de que el cráneo tome esta forma para que sea distinguido de otros, ¿no? De otros que tenían de repente menos importancia o menos funciones o eran más importantes, ¿no? Básicamente eso era la deformación craneana. Muy bien, jovencitos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero haya sido de tu agrado. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.